Bueno, estamos hablando entonces de tratamiento del vómito, de la emesis, ¿verdad? Justamente acá nos dice que las náuseas y los vómitos generalmente son reflejos protectores cuyo centro principal se encuentra en el bulbo raquídeo, ¿verdad? En el bulbo raquídeo. Puede ser estimulado por distintas causas, hormonas, traumas, lesiones, ¿verdad? Por estimulación periférica de los receptores. Bueno, como el centro de la tos también tiene receptores periféricos que pueden estimular el gatillo del vómito, ¿verdad? Acá nos dice que es un proceso complejo que consta de dos fases que se tienen que separar por milímetros o por milisegundos, ¿verdad? Tiene una fase que es preexpulsora, en donde hay una relajación gástrica. Y ustedes saben que la peristalsis esofágica y gástrica es unidireccional. En este caso se tiene que invertir la peristalsis y retroceder. ¿En qué situaciones podría esto funcionar de manera fisiológica? ¿Verdad? Generalmente cuando hay intoxicaciones. ¿Verdad? Cuando hay intoxicaciones, envenenamiento, algún alimento contaminado, ¿verdad? Algún alimento infectado con algún microorganismo, ¿verdad? El organismo reacciona y se produce el mecanismo del vómito. Si pensamos de esa manera, esto sería un evento beneficioso, solamente que tiene complicaciones. Si se exagera en el vómito, puede haber consecuencias incluso mortales. Incluso mortales. ¿Por qué? Vamos a ver que tiene una fase preexpulsora, retroperistalsis, relajación gástrica, contracción rítmica de los músculos y cierre de la glotis. ¿Vale? Cierre de la glotis. Estamos hablando de la laringe para que pueda expulsarse el contenido y no se broncoaspire, ¿verdad? Y finalmente la expulsión, en donde hay contracción intensa de los músculos abdominales y relajación del esfínter esofágico inferior. Lo normal que ocurra es que se contraiga el estómago, empiece la retroperistalsis y se relaje el esfínter esofágico inferior y se expulse. Es un fenómeno coordinado. Creo que ya les mencioné esta coordinación milimétrica. Estamos hablando de tiempo en segundos. Generalmente se mantiene intacta hasta hasta 5 vómitos continuos, ¿verdad? Después se pierde. Por algún motivo la secuencia se pierde y ya no coordina la expulsión con la relajación del esfínter. Entonces se contrae el estómago con gran poder y choca por el esfínter esofágico inferior no relajado completamente. ¿Qué ocurre? Como choca por un material semicerrado o semiabierto, empieza a romper, a lacerar y puede haber generalmente abrasión o lesión superficial de la mucosa, principalmente esofágica, ¿verdad? Es ahí, no sé si ya les pasó o les vieron algún paciente, algún familiar que dijo que estaba vomitando 5 o 6 veces y después ya vomitó sangre, ¿verdad? Ya vomitó sangre. Y se preguntarán por qué, ¿verdad? Y es por esto. Cuando se reiteran los vómitos en un número consecutivo, generalmente entre mayor a 5, se pierde la coordinación, la secuencia de expulsión y ya hay lesión, ¿verdad? Ese síndrome generalmente se llama síndrome de Mallory-Weiss. Vamos a ver muy bien el año que viene, ¿verdad? No sé si ya vieron eso en fisiopato, ¿verdad? Síndrome de Mallory-Weiss. Generalmente el paciente vomita en la casa, toma cualquier cosa que le dijo el vecino o el farmacéutico, no se va a consultar hasta que vomita sangre, ¿verdad? Y la sangre le asusta y se van a consultar. Eso generalmente ocurre. Entonces puede ser por intoxicaciones agudas. ¿Cuál es la mayor causa
de vómito en una sociedad común, ¿verdad? Que puede llegar a cualquier persona que está acá en esta clase a provocar vómitos intensos, consecutivos, y tiene que ser algo tóxico, ¿verdad? Lo más frecuente es alcohol, el alcoholismo, ¿verdad? El alcoholismo. ¿Vos qué dijiste, Mauricio? ¿O dijiste alcohol? ¿No? Yo pensé que dijo alcohol, estaba seguro. El alcohol, ¿verdad? El alcohol. Lo que pasa es que ahí es donde ustedes se hacen el análisis clínico, ¿verdad? Ustedes piensan, ¿qué es lo que hace el AINES? Antiinflamatorio no esteroideos. ¿Cómo podrían los AINES estimular el vómito? Y realmente no hay un mecanismo directo, sí de lesión gástrica, porque se recuerdan los AINES lo que produce por el estómago, ¿verdad? Principalmente estómago. Lo que hace es reducir las prostaglandinas, porque son antiprostaglandínicos, y las prostaglandinas se encargan de la nutrición de la mucosa gástrica, ¿verdad? Entonces, si restringimos las prostaglandinas porque le damos AINE, va a haber isquemia y va a haber erosión, ¿verdad? Erosión. Puede tener un paciente que consume AINE náuseas y vómito, puede, ¿verdad? Pero no de manera exagerada, ¿verdad? Puede haber hemorragia digestiva alta, ¿verdad? Puede haber hemorragia digestiva alta. En este caso, el mecanismo de hemorragia digestiva alta es por vómito consecutivo que pierde la coordinación preexpulsora y expulsora, ¿verdad? ¿Quién regula esto? Bulbo-raquídeo, el sistema nervioso central, bulbo-protuberancia, ¿verdad? Bulbo-protuberancia, bien en el centro, ¿verdad? Bien en el centro. No sé si escucharon hablar en algún momento, seguro que sí, los vómitos en proyectil o en chorro, ¿verdad? Que justamente se pierde esta coordinación, ¿verdad? No hay esa fase neurovegetativa. Digo neurovegetativa porque son fenómenos neurovegetativos que le acompañan al vómito, porque el vómito es la expulsión. Pero antes generalmente nos sentimos mal, ¿verdad? Empiezan a sentir mareo, visión borrosa, náusea, ¿verdad? Y después recién vomita. Incluso la avisa, mira que voy a vomitar y se van corriendo al baño. Acá no, ¿verdad? Acá no, porque hay un fenómeno que condiciona eso y no le avisa al paciente, ¿no? Entonces está acá normal para vomita y se va bien lejos, allá se va, a alta presión, ¿verdad? Eso se llama en proyectil, no tienen aviso y son señales de hipertensión intracraneana. Estamos hablando de un trauma craneoencefálico, una ACV, una meningitis. Entonces son señales semiológicas que ustedes tienen que identificar. ¿No? Bueno, esto se puede complicar más aún del Mallory Weiss. ¿Qué era Mallory Weiss? Lesión superficial esofágica tras vómitos consecutivos. Superficial. Generalmente son longitudinales. Tipo se rompe la mucosa, ¿no? Se lacera. Entonces sangra. El paciente vomita, y en el quinto, sexto ya viene sangre, ¿verdad? También suele ocurrir cuando tosen mucho, ¿no? Se rompe la mucosa, ¿verdad? Tuvimos un caso, pero es muy poco frecuente, 0.8 a 1% de los vómitos. Puede ser tan intenso esto que puede llegar a perforar el esófago, ¿verdad? Puede llegar a perforar el esófago. Y ocurrió una vez con nosotros una señora, 55 años, alcohólica, ¿verdad? Vomitaba. ¿Hace cuánto que está vomitando? Y bueno, estaba vomitando de la mañana. Tras un consumo de más o menos 24 horas de alcohol de alto voltaje, ¿verdad? Estamos hablando de cachaza, ¿verdad? 40% de alcohol. Tomó gran cantidad en un corto periodo de tiempo y empezó a vomitar por una gastritis tóxica, ¿verdad? Bueno, ¿a qué hora vino a consultar? Y vino a las 7 de la noche aproximadamente, ¿verdad? Desde que amaneció
Hasta las 7 estuvo vomitando, vomitaba, ya no había nada bilioso, ¿verdad? Hasta que vino sangre. Vino allá de un lugar recóndito de zona boscosa, ¿verdad? Su motivo de consulta no era vómito, vino por dificultad respiratoria, ¿verdad? Cuando ustedes le palpaban la zona cervical, era como si fuera burbuja, ¿verdad? Que explotaba. Eso se llama enfisema subcutáneo, ¿verdad? Lo que hizo fue perforar el esófago y empezar a entrar aire por toda la parte subcutánea. Y hizo un síndrome que se llama Borjave o Borja, ¿verdad? Que es neumomediastino. ¿Verdad? Neumomediastino. Entonces, el vómito, lo que quiero llegar es que el vómito puede ser un reflejo protector, pero en exageración se convierte en un arma letal, ¿verdad? Entonces, acá es donde entran los antieméticos y realmente usted se pregunta, ¿es necesario interrumpir el vómito o no? ¿Verdad? Entonces, saben que si el paciente empieza a vomitar en gran número, tiene tendencia a autoestimularse. O sea que cuando vomitan, tienen tendencia a seguir vomitando y vomitando. Entonces es un autoestímulo. Entonces ustedes saben que tienen que bloquear esto porque se puede complicar con Mallory Weiss, con Borja, con lesiones esofágicas, ¿verdad? Y puede haber broncoaspiración dependiendo del estado de conciencia, etc. Bueno, como dice ahí, una expulsión violenta del contenido gástrico a través de la boca. Ya sabemos eso. Y esto, el centro del vómito responde a señales provenientes. Tiene receptores periféricos. Tenemos en boca, tenemos en estómago principal, cuando ustedes consumen algún alimento contaminado, infectado, envenenado, automáticamente se estimula el vómito para que no se absorba esto. Intestino, corazón y testículo, ¿verdad? Por eso algunos traumas testiculares terminan vomitando en grandes cantidades, ¿no? Y también en el área cardíaca mediastínica, ¿verdad? O pericardíaca mediastínica. Por ejemplo, el infarto agudo de miocardio, cuando necrosa el miocardio, el paciente vomita. Es una señal, ¿verdad? Una señal. Entonces, hay veces que le duele el pecho. Le duele el pecho, no tiene mucha característica de infarto, le preguntan si vomitó, y si vomitó, sí, tienen una gran probabilidad que estén frente a un infarto agudo de miocardio, ¿verdad? Entonces es ahí donde ustedes asocian esto. Tiene varios receptores periféricos y generalmente no solamente se estimula por vía directa gastrointestinal, también existen cólico renal por litiasis, también. Otro tema, los dolores intensos. Los dolores intensos, cuando el dolor es elevado, estamos hablando de la escala de 1 al 10, de 8, 9, 10, estimula el vómito, ¿verdad? Eso es cólico biliar y renal, ¿verdad? Bueno, ¿qué más? Acá nos dice también que es factible diseminar medicamentos de infecciones por medio de la circulación que pueden generar vómito. Hay medicamentos que estimulan el reflejo o el gatillo del vómito. Y el más frecuente suele ser los... ¿qué? Los quimioterápicos. También, ¿verdad? Los quimioterápicos, ¿qué dijiste vos? Bucapina. Iosina creo que ese es iosina o es copolamina. Copolamina. Esos son anticolinérgicos. Bueno, son relajantes musculares generalmente, para cólicos justamente. Generalmente todo fármaco estimula el vómito si es por vía rápida. Entonces generalmente eso se hace lento. Y lo que tienen mucha característica en estimular el vómito es los quimioterápicos lastimosamente, ¿verdad? Los pacientes que son tratados para el cáncer van a ver que constantemente están vomitando, ¿verdad?
Entonces tenemos que usar antiemético de alto poder. No es un efecto beneficioso en ello, es una complicación, ¿verdad? Bueno, también, aparte de fármacos, como mencionamos, también tenemos estimulación periférica, gastrointestinal y el oído. Principalmente el equilibrio, ¿verdad? El equilibrio que se denomina justamente cinetosis. Cuando tenemos trastorno del equilibrio, generalmente aparecen náuseas y vómitos, ¿verdad? Que tienen mucha relación equilibrio con vómito. Entonces podemos estimular también el vómito si tenemos desequilibrios a nivel del oído interno, ¿verdad? Bueno, hay una enfermedad muy frecuente que le puede pasar a cualquiera, que generalmente se produce por giros bruscos de la cabeza, ¿verdad? Principalmente a la primera hora de levantarse, que se llama vértigo posicional paroxístico, ¿verdad? De repente tienen un vértigo terrible, mareo y empiezan a vomitar, ¿verdad? Empiezan a vomitar. Bueno, también tenemos percepciones del cerebro como vista, olores o pensamientos alterados. También el sistema adrenérgico se involucra cuando se sobreestimula. Por ejemplo, están muy estresados en un periodo corto de tiempo, suelen tener tendencia a tener náuseas y vómitos. Por ejemplo, le digo, miren que no va a ser escrito, va a ser oral el examen, ¿verdad? Entonces, mucha sobreestimulación adrenérgica y muchos van a tener tendencia a náuseas, vómitos, por el estrés agudo, ¿verdad? He visto varios casos ya, ¿verdad? Bueno, también respuesta común a una gran variedad de estímulos y circunstancias fisiológicas. Por ejemplo, a nivel del sistema nervioso central dijimos miedo, ahí tenemos nuestro sistema límbico involucrado, estrés y depresión. Son cuadros funcionales del sistema nervioso central y orgánicos que ya mencionamos, la hipertensión intracraneana, ¿verdad? Bueno, normalmente la presión intracraneana es alrededor de 15 milímetros, o sea, de mercurio. Cuando supera ese límite ya aparecen estos fenómenos, que ustedes tienen que estar entrenados para detectarlo. Paciente que vomita en proyectil, alta señal, ¿verdad? Cefalea intensa que no cede, con analgésicos potentes, con cambios posicionales, ¿verdad? Son señales de hipertensión intracraneana. Esto se puede complicar y puede subir más aún la presión intracraneana y vamos a entrar en signos inminentes de enclavamiento, ¿verdad? ¿Qué significa enclavamiento? ¿Escucharon ya hablar del enclavamiento cerebral? Esto vamos a ver mejor el año que viene. Normalmente el cerebro es un órgano que no tiene la capacidad de expandirse. Si se inflama, tiene una bóveda craneal que limita su expansión. El único lugar donde puede expandirse es hacia el centro, que está el foramen magno, ¿verdad? ¿Y quién justamente está en el foramen magno cuando atraviesa? El bulbo raquídeo, ¿verdad? Y ustedes saben que todos los reflejos primitivos, reflejos de sobrevivencia, supervivencia y vitales, como la frecuencia respiratoria, el vómito, el reflejo nauseoso, el reflejo corneal, todos los reflejos troncales están en ese lugar. Si se comprime eso, porque está inflamado, porque hay una hipertensión intracraneal, va a terminar en el enclavamiento cerebral y muerte, ¿verdad? Se muere el paciente. Entonces hay señales que nos detectan antes del enclavamiento para poder salvar esa vida. Sí, justamente aparte del vómito en proyectil, aparte de la cefalea intensa, sin posición antálgica, aparece la bradicardia. Cuando el paciente empieza a bradicardizar, hipotensar, ¿verdad? Y tener señales de muerte inminente, también aparece la respiración irregular, ¿verdad? Normalmente la respiración tiene una regularidad, ¿verdad? Aparece totalmente irregular, más amplitud, más velocidad, apnea, ¿verdad? Eso se llama respiración de Biot.
son los tres componentes de una triada que se llama otra vez se llama Cushing, ¿verdad? Que es en este caso la triada de enclavamiento cerebral. Bueno, también pueden ser por tóxicos, estimulación del centro del vómito, ya dijimos eso, por irritación aguda de la mucosa gástrica, fármaco digital, puede ser AINES, lo que dijo Mauricio, muy bien, antibióticos, principalmente vía oral, irritantes, ¿verdad? Trastornos metabólicos, esto es interesante, el síndrome urémico. Ustedes saben que la urea alta, ¿cuánto es alta? ¿Verdad? ¿Cuánto es alta? Estamos hablando entre 20 a 40 de urea, más de 20 ya es una retención de nitrógeno ureico. ¿No? ¿Cuánto tiene que ser para estimular un conjunto de signos y síntomas asociados a un ascenso de nitrógeno ureico? Más de 150. Estamos lejos del 20, ¿verdad? 150 ya puede producir fenómenos orgánicos graves que se llama síndrome urémico. Y ustedes saben que es un criterio de urgencia hemodialítica, ¿verdad? Por eso es importante identificar. En el día de mañana, cuando ustedes sean médicos, ya se van a preguntar, ¿el paciente tiene o no síndrome urémico? ¿Verdad? Hiperpotasemia, tiene vómitos incoercibles, ¿verdad? Porque lo que es la urea, lo que hace es irritar gravemente la mucosa gástrica y producir una gastritis que se llama gastritis urémica. También puede producir lesión cerebral que se llama encefalopatía urémica, puede producir también pericarditis urémica, no endocarditis. Entonces la urea para nada es benigna. Vamos a ver complicaciones asociadas a el nitrógeno ureico, ¿verdad? Saben ya cuánto es lo normal y a partir de cuánto entra en límite de peligrosidad. Aparte de eso, es un anticoagulante natural. A medida que sube la urea, el paciente se vuelve anticoagulable. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa anticoagulado? ¿Que va a coagular más o menos? Está un poco peligrosa la pregunta, ¿eh? Porque están los procoagulantes y los anticoagulantes. Y este fármaco, o sea, este componente de degradación de proteína es anticoagulante. Va a producir hemorragias, sangrados, ¿verdad? ¿De qué me sirve saber esto? ¿Tiene alguna relevancia clínica? ¿O es una información que no me serviría mucho en el futuro? Por supuesto que sí. Ustedes saben que si tienen un síndrome urémico, ¿qué es lo que le van a hacer? Hemodializarle, ¿verdad? Utilizar una máquina de hemodiálisis para poder sacar todos los componentes tóxicos, ¿verdad? Hacer un trabajo renal por una máquina, ¿verdad? ¿Cuál es el conveniente? Que necesita un catéter que es gigante, que va en el cuello, en el pescuezo, ¿verdad? Solamente que tiene que tener mucha técnica porque tiene que ir en la vena yugular. ¿Qué tiene que ver eso? Si por si acaso le pegan a la arteria carótida, va a haber un bubón enorme, que es un hematoma, y puede terminar en una compresión traqueal y muerte por asfixia, ¿verdad? Entonces, tengo que saber que todo paciente urémico está con riesgo de sangrado mayor, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacen los nefrólogos para proteger el área cervical? Le colocan el catéter, pero abajo, en la femoral, porque ahí no hay riesgo de compresión cervical, ¿verdad? Entonces, síndrome urémico, catéter femoral. Alguna vez van a pasar por esto, si están en medicina de urgencia, en clínica médica o si son nefrólogos, ¿verdad? ¿A alguien le gusta nefrología? ¿Le gustan los riñones a alguien? Nadie.
No hay fanático del medio interno. Bueno, la cetoacidosis diabética también, ¿verdad? Ustedes saben que la acidosis metabólica irrita el estómago y produce una gastritis, ¿verdad? Y también suele caracterizarse por vómitos, ¿verdad? Vómitos. Incluso es muy importante saber, preguntar si el paciente es diabético o por lo menos tomarle la glicemia, ¿verdad? Porque hubo casos, ustedes le tocan al paciente, van a dar el año que viene en semiología, hay signos de irritación peritoneal, ¿verdad? ¿Verdad, Tiago? Signo de irritación peritoneal, irrita al paciente, duele y dice el cirujano, esto es un abdomen agudo quirúrgico y le operan. Sin embargo, eso puede dar una cetoacidosis diabética. Eso es grave, ¿verdad? Le operan a un paciente que no es quirúrgico, ¿verdad? Que no es quirúrgico. ¿Por qué estoy haciendo tanto hincapié con esto? Porque se me puede ocurrir hacer un caso clínico de esto, ¿verdad? Hasta ahora no se me ocurrió, pero puede ser. Bueno, viscerales, también enfermedad orgánica del tracto digestivo, tumores generalmente, ¿verdad? Tumores, también metabólicos nutricionales, exceso o disminución de vitamina, es raro pero puede ocurrir. Desnutrición, hipotiroidismo, insuficiencia suprarrenal aguda. ¿Cómo se llama el síndrome por insuficiencia suprarrenal aguda? Síndrome por insuficiencia suprarrenal aguda. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Bueno, ustedes saben que las suprarrenales generalmente se encargan de los corticosteroides o los corticoides naturales, ¿verdad? Que regulan la glicemia, ¿verdad? Y ciertos componentes hidroelectrolíticos. Generalmente va asociado a un Addison, ¿verdad? Síndrome de Addison. Addison. Ustedes saben que la ACTH, que es la hormona estimuladora de las suprarrenales, en este caso de parte del hipotálamo y de la hipófisis, tienen una similitud con la melanina. La melanina. Entonces, generalmente lo que sospechamos de insuficiencia suprarrenal o Addison tienen la coloración de la piel más oscura de lo normal. Bueno, también el vértigo postural que dijimos ya, o posicional, paroxístico, por función vestibular alterada. Generalmente un desequilibrio electrolítico a nivel del oído medio, del oído interno. Bueno, entramos en la emesis, ¿no? Y el tratamiento del vómito. Tenemos que existen diversos sistemas de comunicación que estimulan el reflejo troncal del vómito, ¿verdad? Y tenemos que inhibirlo. Tenemos los que son de uso general, difenidol, por ejemplo, la metopimacina, aparecen los estimulantes de la motilidad o los procinéticos, muy importante, la metoclopramida, la cisapride, la cinitapride, que se usa mucho para estimular la digestión, para la gastroparesia, pero también son antieméticos. Se recuerdan que estimulaban el receptor dopaminérgico tipo 2 a nivel central y podrían simular un parkinsonismo, puede tener galactorrea y fenómenos extrapiramidales. También tenemos los 5-HT serotoninérgicos a nivel central, ondansetron, que seguramente le conocen, granisetron y tropisetron. El más comercializado es el ondansetron, considerado el mejor antiemético en plaza, el mejor de todos. No vamos a perder el tiempo con un difenidol si queremos solucionar rápido y pronto el vómito. ¿Ah? Rápido y pronto. Bueno, también tenemos los antihistamínicos H1, meclicina, dimenidrato, que aparte
de ser antieméticos tienen mucha injerencia sobre la cinetosis. Sobre la cinetosis, que es cinetosis, vómitos y náuseas asociados a vértigo, ¿verdad? A cambio de posición. Quienes, por ejemplo, los que viajan en avión, por ejemplo, y tienen muchas náuseas, o en barco es peor. O en automóvil, ya en algunos que se suben en el auto y ya vomitan, ¿verdad? Entonces, estos fármacos le ayudarían muchísimo a esas personas, ¿verdad? Conozco gente que se sube al auto y dependiendo del conductor también, ¿verdad? Y por último aparecen los corticosteroides, que si bien son esteroides, principalmente la dexametasona, no se sabe muy bien cómo funciona, pero asociado a ondansetron funcionan muy bien, principalmente para esos vómitos incoercibles y vómitos asociados a quimioterápicos, al tratamiento del cáncer. Ustedes saben que no le pasa con nada, le agregan dexametasona y pasa el vómito, ¿no? Pasa el vómito. Bueno, acá tenemos los mecanismos específicos. Recuerden que son 5-HT3 principalmente, ondansetron, el más utilizado. Tienen que tener en cuenta que estos fármacos todos se usan por vía parenteral lento, ¿verdad? Porque da mucho reflejo nauseoso, vértigo, incluso sensación de muerte. Así que si van a utilizar esto, tiene que ser lento, goteo lento, principalmente por dilutor. Bueno, está indicado más bien para vómitos por fármacos citotóxicos como los quimioterápicos. 5-fluoracilo, por ejemplo, tóxico, ¿verdad? Bueno, también los antidopaminérgicos centrales, se recuerdan de los anti-D2, metoclopramida y prometacina, muy utilizado la vez pasada me dijeron acá que se utilizaba para estimular la lactancia, ¿verdad? Hay que tener cuidado porque son también antieméticos y predispone a los fenómenos extrapiramidales, ¿no? Los extrapiramidales. Bueno, provocado por fármacos citotóxicos también. En comparación con el ondansetron, tiene menor poder de control, ¿verdad? Se usan ambos cada 8 horas como dosis máxima. Y nos dice también los antagonistas H1. ¿Se recuerdan que estos actúan a nivel central? También son antihistamínicos, antialérgicos y producen sueño. Producen sueño. Bueno, eso la vez pasada yo experimenté. La verdad que no me la creía tanto. No tomé el clorferinamina, tomé un vecino, ¿verdad? Que es este que se llama Prurit. Es familiar de la clorferinamina. Me hizo dormir 2 días por ahí, ¿verdad? Es imposible luchar contra estos fármacos, ¿verdad? Un sueño profundo, ¿verdad? Antagonista de receptores muscarínicos, también la iosina, lo que dijiste, que se usa más bien como antiespasmódico, también para la cinetosis, y los más nuevos como el dronabinol, derivado ahí de cannabinoide, ¿verdad? Que también funciona para los vómitos provocados por... Cuando no funciona ninguno de los anteriores, podemos probar los cannabinoides. Hoy utilizado en varios tratamientos como convulsión, ¿verdad? Migraña, dolores, ¿verdad? Y algunos ya abusan ya y se van. Bueno, el difenidol, por ejemplo. Estuvimos hablando del difenidol acá, que es de uso general. Principal representante de los antieméticos de uso general, barato, accesible, ¿verdad? Bueno, no se conoce con exactitud su mecanismo de acción. Inhibe la conducción de los impulsos vestibulares cerebrales, o sea, se encarga más bien de los vómitos asociados a vértigo, cambios posicionales, estos que son del vehículo, del avión. No se escucha nada. Ni yo no me escucho, no sé, ustedes menos me... A medida que pasa el tiempo llueve más fuerte.
Bueno, ¿qué nos dice acá? Uso parenteral y rectal. El rectal queda para caso de urgencia, ¿verdad? Caso de urgencia, en caso de que no se pueda canalizar o el paciente no esté tolerando vía oral. Acá hay un principal problema, es que se recuerdan que los vómitos son autoinducibles, o sea que va empeorando a medida que uno va vomitando. Y va a ser un error muy grande darle por vía oral, por ejemplo, un antiemético, siendo que está vomitando, ¿verdad? En ese caso ustedes ya asumen eso y tienen que canalizar una vía. A medida que pierden tiempo, porque creen que se va a recuperar milagrosamente y no va a ser así, se va a ir deshidratando el paciente y a veces se agrega fiebre y ahí peor la canalización de la vía periférica, ¿verdad? Y hay veces que el paciente ya viene muy deshidratado, o sea, deshidratación severa, y la canalización de la vía ya es muy difícil, ¿verdad? Entonces, en esos casos podemos recurrir a la vía rectal. Bueno, la vía media es 2 a 4 horas, no es muy larga. Se metaboliza en hígado y se elimina por heces y orina. Principalmente esto vamos a utilizar en vómito asociado a mareo, vértigo. ¿Verdad? ¿Qué diferencia entre vértigo y mareo? Ya creo que explicamos eso alguna vez. Todos quizá piensen que sea la misma cosa, ¿verdad? Náusea sería lo que antecede al vómito, la sensación de malestar, ¿verdad? Muy bien. Si tiene náuseas y vómitos, generalmente asociado a sensación de giro de la cabeza, se llama mareo, ¿verdad? Y vértigo es solamente la sensación de giro. Uno puede tener vértigo y no estar mareado, ¿verdad? O sea, mareo es cuando se le agrega lo neurovegetativo. O sea, náuseas, vómitos, palidez, ¿verdad? Todos esos componentes llamamos mareo. Bueno, 4 veces por día, un poco incómodo de consumir esto. Viene en tabletas 25, viene también en supositorios y ampolla. Esto es más alarmante en niños, en pediátricos, en niños pequeños que vomitan y rápido se deshidratan. En el adulto puede tolerarse más, pero en los niños es terrible la deshidratación. Bueno, ¿qué produce? ¿Se queda de boca? Tienen que advertirle eso es lo más frecuente. Puede llegar a producir mareos, pero es un poco contradictorio esto. Somnolencia sí, porque son anti-H1. Desorientación, confusión, o sea, depresión del estado de conciencia. Alucinaciones visuales y auditivas, principalmente en sobredosis. Y está contraindicado en la hipertensión intraocular, glaucoma, en ambos. Por supuesto también en la alergia, ¿verdad? Acá nos habla del ondansetron, el más famoso de todos. Por experiencia le digo que este es el mejor antiemético que existe, siempre y cuando sea, ¿cómo se llama? Bioequivalente. ¿Saben lo que es bioequivalente? ¿Eh? Cuando ven un fármaco, miren que sea bioequivalente. ¿Y qué es lo que es la bioequivalencia? Eso es muy importante para la práctica, ¿verdad? Porque acá nos dice ondansetron. Ustedes ven, este es ondansetron, está bien, ¿verdad? Pero hay fármacos que no son bioequivalentes. Bioequivalente es que igual a la droga original, al fármaco original. Por ejemplo, la metoclopramida original es Placil, ¿verdad? Sanofi Adventis, ¿verdad? La dipirona original es Novalgina, ¿verdad? Esa sí va a funcionar, pero se crean paralelos que no son muy originales. Y a la hora de esperar la respuesta, uno no ve el resultado. No ve el resultado. Entonces sí, si son bioequivalentes, son más caros, pero son mucho mejores, ¿verdad? De hecho, este fármaco no es para nada barato. Una ampolla cuesta 70.000 guaraníes aproximadamente, ¿verdad? Ya tenemos sublinguales, en caso de que no tolere la vía oral, ¿verdad? Bueno, también en cuanto a dinamia no se conoce muy bien cómo funciona, sí,
a nivel serotoninérgico, 5-HT3 cerebrales. La quimioterapia y la radioterapia favorece la liberación de serotonina y la serotonina estimula directamente el vómito, ¿verdad? El vómito. Entonces, estos fármacos son antiserotoninérgicos y de ese modo regula este reflejo controlándolo, ¿verdad? Viene vía oral, sublingual, viene también endovenoso. Bueno, su unión proteica es alta y vida media generalmente 6 a 8 horas. Se puede indicar cada 8 horas. Cada 8 horas es lo recomendable, ¿no? Bueno, también eliminada al igual que el difenidol por orina y heces. ¿Para qué está indicado? Quimioterapia, radioterapia, que son bastante agresivos estos tratamientos. Para el postoperatorio, ¿se recuerdan que después de operarse aparece el vómito? ¿Por qué? Porque generalmente usan opioides para la cirugía y después los opioides aparecen, una complicación suele ser los vómitos, ¿no? Vómitos. Y no queremos que nuestro paciente broncoaspire. También que no responde a otros antieméticos, le hicieron ya de difenidol, le hicieron metoclopramida y no mejora, ¿verdad? Sigue vomitando el paciente. Esto es muy importante. Si un paciente vomita, tienen que buscar la causa, ¿verdad? No es que le damos antiemético y había sido esto en una cetoacidosis diabética, ¿verdad? Hay que buscar por qué está vomitando y tratar de corregir esa causa. Justamente nosotros tuvimos un paciente, hablando del síndrome urémico, 25 años, joven, ¿verdad? Joven, motivo de consulta, vómito. Estaba vomitando hace un mes por ahí en su casa. Vomita, todos los días vomita como 5 a 7 veces por día. Vomitaba hace un mes. Nunca dejó de vomitar. A tal punto que vino deshidratado, ¿verdad? Y tenía una urea de 550. Pues nunca vimos una urea tan alta, ¿no? Pero altísima, altísima. Estaba evidentemente en un síndrome urémico. ¿Y qué tenía? Estaba infectado por la leptospira. No sé si escucharon hablar de la leptospirosis, ¿verdad? Que es frecuente por estos lugares. Tuvimos más o menos 5 casos de leptospirosis. Y le agarró un síndrome raro que se llama de Liel, ¿verdad? Y falleció, por supuesto. Pero él vino bien. Vino intacto, vino lúcido, colaborador, solamente por vómito. Y curiosamente su urea era de 550, ¿verdad? Pero niveles estratosféricos. Y vomitaba, justamente por la urea. En ese caso, ¿cuál es la moraleja? No es que le voy a hacer un antiemético y le envío a su casa, ¿verdad? Tengo que preguntarme por qué vomita, hacerle un screening, buscar una causa, ¿verdad? Tiene un tumor cerebral, había sido y no me di cuenta. Hay que hacerle un screening completo hasta encontrar por qué está vomitando hace un mes, ¿verdad? No es que tapamos la cañería con una cinta, ¿verdad? Hay que buscar el fondo de la situación. Bueno, reacciones adversas, cefalea, estreñimiento y puede haber astenia. Realmente no solemos ver muchos efectos adversos. Puede ocurrir, pero no. Si vemos alergia, puede llegar a resultar bastante alergénico la persona. También la meclicina, otro fármaco mejor vertiginoso, antihistamínico. Tampoco se sabe muy bien exactamente cómo funciona a nivel del sistema nervioso central, pero funciona más bien para el vértigo asociado a vómito. Bueno, vía media 6 horas, viene también por vía intravenosa y vía oral. La que más disponemos es la vía oral, ¿verdad? Bueno, no se conoce su metabolismo exacto y tiene una vida media prolongada, o sea, un tiempo de acción prolongada, mejor dicho, que puede llegar hasta 24 horas. O sea, una sola dosis es suficiente para el control de 24 horas. Bueno, también en dosis
elevadas puede causar náuseas, vómitos e incluso inducir el vértigo, que justamente para eso se trata. 25 miligramos 1 a 2 veces por día. También para lo que es cinetosis. Cinetosis es vómito asociado a vértigo o mareo. Bueno, también los efectos adversos. Si sobrepasan siempre la dosis, somnolencia, fatiga, cefalea y también la sequedad de boca, ¿verdad? Y acá tenemos la dexametasona, corticosteroide. No tiene absolutamente nada que ver con la emesis, pero se demostró que asociado a un antiemético principal funciona, aumenta la eficacia de los antieméticos por algún motivo, principalmente en los antineoplásicos, en los quimioterápicos. Bueno, después hablamos de los antagonistas de los receptores de dopamina. Me parece muy importante esto, porque así como dijeron, podemos tener efectos adversos. Bueno, ustedes saben que la dopamina, ya hablamos bastante con los antipsicóticos, tiene varios efectos sobre la motilidad gástrica, ¿verdad? Y se debe a la supresión de acetilcolina. Principalmente también vinculado con los receptores muscarínicos, ¿verdad? Muscarínicos a nivel gástrico y también sobre las neuronas mientéricas mediadas por D2, receptores D2. O sea, estos fármacos, al antagonizar la dopamina, van a aumentar el peristaltismo, ¿verdad? Muy importante, también produce contracción del esfínter esofágico inferior. ¿Y de qué me sirve saber eso? Si el paciente tiene reflujo gastroesofágico, va a mejorar los síntomas de reflujo, ¿verdad? Va a mejorar los síntomas de reflujo. Bueno, son fármacos procinéticos, alivian las náuseas y los vómitos. También tiene un poder mixto, porque también puede llegar la metoclopramida a antagonizar serotoninérgico o vía serotoninérgica 5-HT4 y HT3 vagal y central, aparte del D2, ¿no? Aparte del D2. Bueno, su administración da como resultado contracciones coordinadas que intensifican el tránsito, o sea, va a aumentar el peristaltismo, ¿no? Va a aumentar el peristaltismo. Esto puede llegar a provocar diarrea. Muy bien. Sí. Si está mal indicado, si no tiene una indicación por náusea, vómito o gastroparesia, puede llegar a producir diarrea. Por eso hay que evaluar si no está consumiendo un procinético, ¿no? ¿Y cuál es el mecanismo de la diarrea? Aumenta la velocidad de contracción intestinal y disminuye el tiempo de absorción de nutrientes. Entonces no le da tiempo a absorber y le lleva, ¿no? Bueno, ¿dónde actúan preferentemente? Porción alta del tubo digestivo, o sea, estómago, esófago, esfínter esofágico inferior, duodeno. Hasta ahí es su poder de contracción. Bueno, absorción rápida, metabolismo hepático y renal, y su vida media no es muy larga, es 4 a 6 horas. Un problema es que tarda tiempo en iniciar acción, ¿verdad? 30 a 60 minutos. El ondansetrón es mucho más rápido, ¿verdad? Bueno, justamente ¿para qué vamos a usar una metoclopramida principalmente? ERGE, ¿qué significa ERGE? Enfermedad por reflujo gastroesofágico, ¿verdad? Creo que ya habíamos mencionado qué significa eso. Gastroparesia sintomática también. Hay personas que tienen motilidad muy disminuida, tienen dispepsia, tienen regurgitación, ¿verdad? Y estos fármacos pueden ayudar a vaciar más rápido el estómago, principalmente si son diabéticos, ¿verdad? O tienen una neuropatía diabética. También en el ilio paralítico postoperatorio. ¿Se recuerdan? Normalmente, después de una situación quirúrgica, cuanto más larga sea, peor, puede ocurrir el famoso ilio paralítico asociado a opioides.
que los opioides eran antiperistálticos, ¿verdad? Hace poco tuvimos un caso, no sé si les conté, de una señora que le intubaron incorrectamente, seguramente les conté, ¿verdad? Luego le despertamos y quedó con un abdomen bastante distendido, ¿verdad? Por una sobredosis de fentanilo. También asociado a un intestino paralítico que se llama síndrome de Ogilvy o Ogilvy, bastante frecuente. Bueno, su principal uso, náuseas y vómitos que acompañan a la dismotilidad gástrica. Puede ser como náuseas o vómitos nomás también, pero principalmente si tienen trastornos motores, estómago, duodeno y reflujo gastroesofágico. También se usa para el hipo, muy bueno para el tratamiento del hipo. Creo que hipo se dice soluzo en portugués, ¿verdad? Normalmente hay mucha energía ahí supersticiosa, cada cosa que se inventa para el hipo, ¿verdad? Susto, gotas de agua, tragos de agua, ¿verdad? Que giran sobre su eje, no sé cuántas vueltas. Entonces, ¿ustedes creen que esto se puede llegar a complicar? Y una persona tener hipo 72 horas, una semana. Tuvimos casos de personas que tuvieron hipo y no se podía solucionar el problema. Normalmente suele ser por una irritación diafragmática la que se estimula el hipo, pero también puede ser por tumores cerebrales. Principalmente los tumores de fosa posterior, que justamente eso salió en el examen de patología médica hace poco. Bueno, efectos adversos. Principal, efectos extrapiramidales, ¿verdad? Parkinsonismo, ya saben qué es eso, no hace falta repetir qué es lo que es parkinsonismo, ¿verdad? Disinesia tardía, galactorrea, y acá nos falta lo que es la distonía aguda, por ejemplo, ¿verdad? La distonía aguda, que es mucho más frecuente que la disinesia tardía. Y por último, la última diapositiva del año, la domperidona, ¿verdad? Esto se utiliza mucho en niños, en adultos también. Generalmente vienen asociados a antigas, que es la famosa simeticona, ¿verdad? Que no tiene un efecto muy interesante. Lo que hace es romper las burbujas de gas que hay en el abdomen. Esa es la función de la simeticona. Ni siquiera se absorbe. ¿Conocen la simeticona? ¿verdad? Ni siquiera se absorbe. O sea, lo que hace es disminuir, en teoría, la distensión gástrica. Perdón, intestinal. Bueno, también actúa sobre los receptores D2 exclusivamente. O sea, tiene una menor potencia antiemética comparando con la metoclopramida y puede generar eventos también extrapiramidales y puede pasar la barrera hematoencefálica. Algo curioso es que ninguno de los antieméticos está permitido en la gestación. Ninguno, porque pueden ocasionar fenómenos teratogénicos. Incluso el ondansetron, la metoclopramida, la domperidona, nada. Y hay una situación en que las gestantes generalmente tienen náuseas y vómitos, ¿verdad? Entonces son seleccionados antieméticos bastante específicos, ¿verdad? Para el tratamiento de las náuseas y vómitos. Hay uno que se llama hiperemesis gravídica, eso ya es más grave. Hiperemesis gravídica. Bueno, ¿tienen alguna pregunta?